Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie para dar comienzo a este servicio y queremos también darle la bienvenida a esas personas que nos visitan a través de las redes sociales. Amén. Vamos a orar. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, y te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Padre, por la bendición, Señor, que tú has derramado, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, que nos has traído en este día con bien hasta este lugar, Señor, porque tenemos sed, Señor, en nuestros corazones, Señor, de oír tu palabra, Señor, de ponerla en obra en nuestras vidas, Señor. Oh Padre, para que podamos, Señor, reflejar la luz de Cristo Jesús a través de nuestras vidas, Señor. Oh Dios Santo, pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que en esta mañana, Señor, a todo el caído, Señor, al trabajado, Señor, al enfermo, Señor, aquel, Señor, que busca respuestas, Señor, para cualquier situación en su vida, Señor. Oh Dios Santo, que en esta mañana, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando cada corazón, Señor. Prepara, Señor, esos corazones, Señor, para que en esta mañana, Señor, puedan entregarse a ti, Señor. Oh Dios Santo, Señor, ese es tu plan, Señor, y es tu voluntad, Señor, de que todo hombre sea salvo, Señor. Y pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú seas, Señor, tocando cada corazón, Señor, que donde las circunstancias, Señor, de esta vida han endurecido los corazones, Señor. Pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, venga a quitar toda dureza, Señor. Señor, que venga espíritu de convicción de pecado a cada una de estas personas, Señor, y puedan reconocer, Señor, lo que son, Señor. Y que al entender, Señor, su situación actual, Señor, que puedan entender, Señor, que necesitan un Salvador, Señor. Oh Dios de la gloria, que puedan reconocer, Señor, lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, Señor, que entregó su vida en rescate de muchos, Señor. Y que en esta mañana, Señor, sea mucho pueblo, Señor, los que se arrodillan ante tu presencia, Señor, y aceptan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Oh Dios de la gloria, Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta mañana, Señor, sabiendo, Padre, que nosotros estuvimos, Señor, en ese lugar, Señor, y porque los fieles tuyos, Señor, en un momento, Señor, aceptando, Señor, tu llamado, Señor, predicaron tu palabra, Señor, y nosotros pudimos oír, Señor. Y tú nos diste, Señor, el don de arrepentimiento, Señor. Y nos pudimos arrepentir ante tu presencia, Señor. Tal sea así, Señor, en esta mañana, Señor. Y pedimos, Señor, que haya mucho fruto, Señor, a través de esta tierra y a través del mundo, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que tú has derramado en ese lugar, Señor. Te damos las gracias, Señor, por los hermanos que han dicho sí y amén a tu llamado, Señor. Pedimos la unción tuya, Señor, sobre nuestro pastor, Señor, que traerá la palabra en esta mañana, Señor, que la pueda predicar con denuedo, Señor, y que nuestros corazones, Señor, estén listos para recibirla, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Amén. Oh Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, recibe, Señor, nuestra alabanza en esta mañana. Pues lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y todos dices amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos son listos para alabar al Señor? Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto
muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas su perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya, sí, Señor. Gracias por rescatarnos, Señor. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estaba herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén, amén. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por esa preciosa sangre que nos rescató, Señor. Él viene con poder, reinos se inclinarán, cadenas romperá, los corazones sanará, nadie detendrá al grande. Mi Dios es león, el león de Judá, pelea mi batalla, vencido en majestad, todos se postrarán, Él es Dios. Mi Dios el Cordero, inmolado por amor, llevó mi pecado, su sangre conquistó, todos se postrarán ante Jesús el vencedor, todos se postrarán, Él es Dios. Él viene con poder, reinos se inclinarán,
Señor. Gracias, Señor. Nadie detendrá al grande. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a declararlo esta mañana. Te doy gloria por tu fidelidad y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante, a ti te seguiré y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. Y en cada día tu gracia bastará. Y estoy creyendo que viene lo mejor. La cruz delante, mi esperanza eres Dios. Y en ti, mi Cristo, ya viene lo mejor. Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. Aleluya. Cantamos juntos. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Oh, 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 Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor.
porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Aleluya, sí, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Declaramos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria.
Amén. Puede tomar tu asiento. Para los que trabajan en la programación de programas para la computadora, hay una frase que utilizan que es, en inglés es garbage in, garbage out. Si pones basura, algo está mal en la información que estás poniendo en la computadora, entonces lo que va a salir no va a salir basura, no va a salir correcto. Y lo mismo es cierto en cuanto a lo que creemos. Cuando estoy preparando para dar un estudio o un mensaje, me gusta leer diferentes opiniones de personas, comentarios, artículos. Y cuando estoy leyendo, leo suficiente para poder saber dónde es la base de ese autor que está escribiendo. Porque hay personas que no creen, escribiendo sobre el cristianismo, o sobre el Señor, o sobre la Biblia, pero no creen en la Biblia muchas veces. Por ejemplo, uno puede conseguir comentarios sobre libros del libro de Daniel. Daniel es un libro profético, de Apocalipsis también, otros libros. Y cuando los autores escriben, algunos autores que escriben sobre el libro de Daniel, y ellos, su concepto, creencia es que Daniel no fue escrito en el tiempo del contexto donde dice en el libro de Daniel, sino que el libro de Daniel fue escrito años, siglos después que los acontecimientos que están escritos en el libro de Daniel fue en el pasado. El autor Daniel está escribiendo, según ellos, después que cumplieron los diferentes acontecimientos, diferentes imperios de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, Alejandro el Grande, diferentes situaciones que escribió después, y después escribió como para aparentar como estaba escribiendo antes, como escribiendo profecía. Pero mi creencia, la palabra de Dios dice que Daniel fue revelado por un ángel inspirando al Espíritu Santo sobre lo que escribió. Y fue una inspiración divina. Daniel escribió antes de los acontecimientos, y cuando sucedieron, cumplieron exactamente como Daniel escribió, porque no fue Daniel, fue el Espíritu Santo. Y el libro de Apocalipsis, como el apóstol Juan escribió sobre cosas que estamos viviendo en nuestros tiempos desde hace 2000 años atrás. Nadie puede decir que Daniel escribió después, porque la Biblia ha estado en existencia en el Nuevo Testamento por 2000 años. Y si las cosas que Juan escribió, que están siendo cumplidos en nuestros tiempos, también es fácil creer que Daniel también escribió antes que acontecieran las cosas, porque Dios es fiel a su palabra. Acabamos de cantar Vuelve la Victoria, y sabemos cómo va a terminar todo, porque la palabra de Dios nos dice cuál es el futuro y qué es lo que nos espera. Podemos tener confianza que ese Dios que sabe el fin de Satanás y del pecado y el dolor y sufrimiento y la muerte, ese Dios ha declarado que tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Y podemos decir, Señor, si tú estás en control de los acontecimientos de las naciones, también creo que tú estás en control de mi vida también. Y puedo confiar mi vida en tus manos. Oramos. Señor, gracias, porque cuando uno conoce tu palabra y uno conoce a ti y conoce tu corazón, podemos descansar en ti, en saber que tú estás en control. Que no importa qué tan grande es el problema, el desafío, la situación, los problemas, sea con la economía, el precio del gas, subiendo el precio de los alimentos, vamos a ver, Señor, que tú estás en control. Que las cosas no están cayendo fuera de control, las cosas están ubicándose exactamente como tú has determinado para lograr tus propósitos, y tú sabes cómo cuidar de tus hijos. Estamos, Señor, en el hueco de tu mano, y tú estás protegiéndonos, y podemos confiar en ti, Señor, en tu provisión, en tu protección, en tu amor, porque confiamos en las promesas que tú nos has dado en tu palabra. Te damos gracias, Señor, que podemos decir y que podemos cantar y podemos declarar y podemos creer que veremos la victoria, porque estamos escondidos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bueno,
bienvenido aquí en la Iglesia Nuevos Comienzos, los que están mirando también por redes sociales. Queremos darles el bienvenido y quiero dar unas palabras ahora para los que son miembros o que son parte de Nuevos Comienzos. Si quieres mirar en tu boletín, hay una hoja que tiene un anuncio, un proyecto que estamos haciendo o queremos hacer como iglesia. Dios nos ha provisto aquí en la iglesia Florence Avenue. Nuevos Comienzos no es una iglesia independiente, somos una iglesia cuadrangular, pero también somos parte de la iglesia de Florence Avenue Foursquare Church. Somos una sola iglesia, no somos dos iglesias, somos una sola iglesia. Predicamos, estudiamos la Biblia en español, ahí estudian en inglés, pero somos la misma iglesia. Y tenemos, gracias a Dios, ese lugar que Dios ha provisto para nosotros, el Avenue, y no pagamos renta. La iglesia, todo lo que es de la iglesia es nuestro. Y gracias a Dios, cuando tenemos alguna actividad, solamente tenemos que mirar si como cualquier otro ministerio de la iglesia, que el cuarto o salón está disponible y tenemos acceso a todos los recursos de la iglesia de Florence Avenue. Y cuando recibimos los diezmos ofrendas de Nuevos Comienzos, lo damos al mismo fondo de la iglesia y distribuyen la iglesia. Y cuando tenemos alguna necesidad, yo pido, necesitamos tal cosa y me lo dan se lo dan a nosotros como iglesia. Entonces, como hay el grupo de universitarios también utiliza aquí el Avenue, a veces hay eventos especiales, pero principalmente nosotros estamos aquí usando ese edificio del Avenue. Y la iglesia, si han entrado aquí en los días que ha llovido, hace mucho tiempo había falta para poner un nuevo techo aquí en la iglesia. Y la iglesia está poniendo el techo y van a usar la ganancia del fondo de este año. Tenemos un puesto de fuegos artificiales que la iglesia tiene cada año. Cada año tienen diferentes asignaciones de dónde va a ir las ganancias de esa venta. Este año, las ganancias de la venta van a estar para proveer el nuevo techo aquí en el Avenue. Empezando esta semana que viene, el lunes, van a empezar a poner el nuevo techo. El costo del techo aquí del Avenue es $24,000 y la iglesia está poniendo ese fondo de la ganancia del puesto de fireworks, y también, si hace falta, la iglesia va a poner lo que falta para poner el techo. Pero quiero animar a Nuevos Comienzos. Si miramos en el piso, vemos que esa alfombra ya también necesita ser cambiada. Necesitamos una nueva alfombra aquí en el Avenue. Porque cuando llueve, hay como 5 o 6 lugares donde gotean. Tenemos que poner carpas de plástico para tapar, para tratar de evitar que haya más daño de la alfombra. Pero ya con el nuevo techo, ya no va a caer más gotas. Entonces, ya lo que hemos esperado era para hacer el techo, porque si cambiamos la alfombra sin el techo, entonces dañaría la nueva alfombra. Pero ahora que van a arreglar el techo, podemos poner una nueva alfombra. El presupuesto que hemos recibido para cambiar la alfombra, ahí ves en la hoja, es aproximadamente $10,000 para la alfombra. En el fondo que tenemos, ya tenemos $4,101.55 que ha sido donaciones de Nuevos Comienzos. En su sobre de diezmo de ofrenda, abajo, si quisieras contribuir a ese propósito, puedes escribir Avenue, por este lugar llamado el Avenue, y todo lo que está asignado para el Avenue, irás a ese fondo. Entonces, queremos hacer como proyecto de nuestra iglesia, Nuevos Comienzos, para hacer lo que es el balance, lo que hace falta para cumplir los $10,000, que es casi $6,000, $5,898.45. Poco a poco podemos poner así ese fondo para ya completar los $10,000 para tener una nueva alfombra. Y eventualmente más cosas que vamos a hacer en el futuro también, pero es el proyecto por ahora. Entonces pido, si busca al Señor, si tú tienes en tu corazón para contribuir para ese fondo, entonces bienvenidos, estamos haciendo para la honra y gloria del Señor. Amén. Entonces
semana o cada mes vamos a estar informando cómo vamos en ese fondo para alcanzar lo que necesitamos para poder poner la alfombra aquí en la iglesia. Amén. Muy bien. Hermana Rosa, vamos a orar ahora por los diezmos y las ofrendas. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a orar para recoger los diezmos y la ofrenda. Amén. Amantísimo Rey, Dios bueno y maravilloso Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos y seguimos, Dios, en tu presencia, adorándote, Señor. Y es por eso, Señor, que este tiempo, Señor, de presentar delante de ti, Padre, los diezmos y las ofrendas que se van a recoger en esta mañana, Señor, lo presentamos delante de ti como una adoración a ti, Padre. Pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tú bendigas, Dios mío, que tú prosperes, que tú multipliques, Padre, cada, Señor, diezmo y ofrenda que se van a recoger en esta mañana. Te damos gracias, Dios, Padre Santo, por cada uno, Señor, de las familias representadas aquí en esta mañana, Señor, que están dando con corazones, Señor, alegres delante de ti, Padre Santo, porque reconocemos, Dios, que eres tú, Señor, quien nos das la salud. Tú eres, Señor, quien provee, Señor, los trabajos. Y, Señor, tú eres el dueño de todo, Padre. Y mi Dios amado, en obediencia te damos a ti lo que te pertenece, Padre. No lo damos a la iglesia, te lo damos a ti, Padre, para que tú, Señor, bendigas, para que tú hagas con tu iglesia, Señor, lo que tú has planeado hacer, Padre. Bendice, Señor, cada familia, Señor, aquí representada. Bendice, Señor, aún los que nos están viendo, Padre. Que no falte, Señor, nada, Señor, en sus hogares, Padre. Que tú bendigas, Dios mío, cada hogar, cada mano, Señor, que trabaja, Padre. Prospéralos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos, dándote las gracias y dándote la honra a ti. Amén. Él viene con poder, reinos se inclinarán, cadenas romperá, los corazones sanará, nadie detendrá al grande. Mi Dios es león, el león de Judá, pelea mi batalla, vencido en majestad, todos se postrarán, Él es Dios. Mi Dios el Cordero, inmolado por amor, llevó mi pecado, su sangre conquistó, todos se postrarán ante Jesús el vencedor, todos se postrarán, Él es Dios. Antes de entrar en la palabra, queremos reconocer a los de la iglesia que han hecho el logro de graduarse de sus escuelas, algunos de la primaria, otros de la secundaria, otros de la universidad. Y tenemos unas imágenes y cuando aparece la imagen en la pantalla podemos dar nuestro aplauso
para las personas en sus logros y a ver si están listos con la primera imagen. Están Aiden, graduando de Lakeview Elementary School. Aiden. Después Aria, de Jersey Avenue Elementary School. Felicidades, Aria. Después Caleb, de Lakeview Elementary School. Bien hecho, Caleb. A Luca, también graduó. Melky, de la secundaria. Muy bien, Melky. Sara, de la Universidad de Fullerton. Sara. Sofía, graduando este año. Y por último, Tomás. Felicidades, Tomás. Tenemos una Biblia para cada uno de los graduados que voy a estar entregando a ellos, pero vamos a levantar una oración pidiendo la mano de Dios de protección sobre ellos y la guianza del Señor. Cuando pienso en un evento como una graduación, pienso en el versículo que habla en cuanto a de encomendar tus pasos en los caminos del Señor y Él guiará tus pasos. Encomienda nuestros caminos al Señor y Él guiará los pasos. Y eso es lo que vamos a orar por ellos. Inclina tu rostro y oramos por esos graduados. Señor, cada una de esas personas que están en esa imagen, en las imágenes que pusimos en las pantallas, Señor, representan años de estudio que han logrado. Y, Señor, damos gracias por nuestros hijos. Señor, es el futuro, porque el cristianismo existe por cada generación. Si solamente los que conocen al Señor ahora, si no alcanzamos la próxima generación, entonces morirá. Sabemos que no va a suceder porque tu iglesia, tu palabra dice que tu iglesia, que nada puede destruir tu iglesia, que tú estás edificando tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Damos gracias, Señor, por esos niños que son hijos nuestros y pedimos, Señor, tu protección sobre ellos y guarda, Señor, sus mentes, guarda sus corazones, porque hay muchas cosas, filosofías, ideas, principios, moralidad, Señor, pero sabemos que tú nos has dado la verdad en tu palabra. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como padres, como abuelos, como tíos y tías, para poder instruir a los jóvenes que están dentro de nuestra influencia, para poder, uno, vivir delante de ellos y también instruir y ser como guías, consejeros, y especialmente, Señor, en la oración, orando por esos niños, porque tú tienes planes para ellos. Y el enemigo quisiera intervenir y destruir los planes que tú tienes para esos niños. Pero declaramos, Señor, que tus planes van a ser logrados en sus vidas. Queremos bendecirles, Señor. Pedimos, Señor, tu dirección, tu mano de favor y prosperidad sobre ellos. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso más para los graduados. Y un aplauso para los padres que están ahí sirviendo a sus hijos. Muy bien, la semana pasada estamos mirando el relato del capítulo 11 del Evangelio de Juan sobre la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús oró, Jesús declaró y Lázaro resucitó de la muerte. Y vamos a leer el texto para esta semana que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 45 al 57. Y el título del mensaje de hoy es una palabra profética sobre la muerte de Jesucristo. Entonces vamos a leer aquí de Juan capítulo 11, versículos 45 al 57. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Resucitó a Lázaro. Vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, porque Jesús
vino y declaró vida sobre Lázaro, que había estado muerto por 4 días, y resucitó, y creyeron en Jesús. Pero, 46, algunos de ellos, grupo que estaban ahí mirando, observando las cosas, viendo los milagros, el milagro de resurrección que hizo Jesús sobre el cuerpo de Lázaro, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subían de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. 56, y buscaban a Jesús. Estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y 57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Entonces, cuando miramos a este pasaje, vamos a mirarlo como hacemos versículo por versículo para mirar qué es lo que el Señor está diciéndonos y cómo podemos aplicar la palabra siempre tiene aplicación para con nuestras vidas. Ahora, volviendo aquí al principio, versículos 45 y 46. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, porque Betania, dijimos que era como 1,5 millas cerca a Jerusalén, los que fueron para estar con María y Marta, estaban cerca de Jerusalén, y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Cuando ellos no negaron que Jesús hizo un milagro, vieron el milagro con sus ojos. Vieron que Jesús levantó, resucitó una persona que estaba muerta por 4 días. Pero en vez de caer de rodillas y adorar a Jesús y decir, tú eres el Hijo de Dios, se pusieron duros en sus corazones porque estaban en contra de Jesús y ni el milagro de resucitar un muerto a la vida pudo convencerles a ellos que Jesús fue enviado por Dios, que era Dios, que estaba haciendo algo bueno. Lo miraron como algo malo. Entonces fueron para contar a los fariseos porque sabían que los fariseos estaban en contra de Jesús. En el versículo 47, el siguiente versículo, vemos que entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. No estaban negando, reconocieron que había hecho señales y milagros, pero ese no movió su corazón para poder recibir a Cristo, sino pusieron más duros en cuanto a negar. Y cuando decía que éramos porque este hombre hace muchas señales, en la palabra en griego dice que este hombre hace, no significa que no dice hizo, hace
y el verbo que utiliza es hace y sigue haciendo. Hizo muchos y hizo ese milagro para resucitar a Lázaro, pero también hace muchos señales. Estaba diciendo, ellos estaban reconociendo que continuamente estaba haciendo milagros, pero aún con eso no podían reconocer que está hablando la palabra de Dios. Y ni un argumento pudo convencerles a ellos. Hay personas que ellos pueden tener sus razones cuando uno está hablando del Señor y de la palabra de Dios y Jesús, pueden poner sus pretextos. Pero y uno puede aún contestar sus dudas, sus preguntas, pero aún con eso van a encontrar otra cosa para no creer. Porque muchas veces lo que es, no tanto de que es que no están permitiendo a sí mismos para creer, porque ¿qué pasa? Si yo creo en Dios y creo en esa palabra y creo que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador, entonces ese quiere decir que necesito entonces guiar mi vida, ordenar mi vida de acuerdo a lo que dice esa palabra. Y personas no están dispuestos de cambiar sus vidas para obedecer y para hacer lo que Dios requiere de nuestra vida. Entonces van a poner una pared y no van a poder permitir ni la resurrección de una persona que estaba muerto cambiar su opinión. Y así fue ese grupo de personas que estaban tan metidos en sus creencias y en su vida que no querían entretener la posibilidad de que algo estaba sucediendo diferente de lo que era su concepto. Y cuando en lo que la Biblia habla sobre sus enemigos, que eran los judíos, los líderes, podemos mirar en el siguiente capítulo de Juan, capítulo 12, después vamos a regresar a Juan 11, pero en Juan 12, versículos 37 al 43, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, esa fue una profecía de Isaías del Antiguo Testamento, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? 39. Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Ahora, en Romanos habla que cuando uno está negando a Dios, uno está rechazando a Dios, dice que Dios entregó a ellos como un corazón duro, que Dios tapa sus ojos. Cuando uno puede ver, porque en Romanos también dice que estamos sin excusa, porque Dios se ha manifestado en la creación, en lo que Él ha hecho, que el hombre natural es fácil creer en Dios hasta que uno empieza a poner pretextos para convencer a uno mismo para rechazar a Dios. Pero cuando uno rechaza a Dios, Dios endurece el corazón de esas personas. Dios cegó los ojos de ellos porque rechazaron su amor y su palabra. Endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, dijo Isaías. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, los líderes de los judíos, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. 43, porque amaban más la gloria de los hombres de la gloria de Dios. Quiere decir que ellos creían, pero no estaban dispuestos públicamente para decírselo. Y mi pregunta es, ¿cuántas personas creen, como aquí, creo, pero no estoy dispuesto a rendir mi vida? Y ellos dicen, porque amaban más la gloria de los hombres, que ellos decían, yo tengo esa posición, yo tengo esas comodidades, la gente me está admirando, pero si yo reconozco a Cristo, tengo que renunciar de ciertas cosas comodidades. Y creo que muchas personas quieren quizás
creen, pero creer, porque la definición de la Biblia, la definición bíblica de creer no es estar de acuerdo en tu mente, es con fe. La ilustración que hemos usado antes en cuanto a de una persona quizás que han visto esos que caminan sobre una cuerda, de alturas, y había un hombre que tenía caminando, y él tenía como una bicicleta, y él estaba para cruzar y decía a la gente, ¿cuántos creen que yo puedo pasar con la bicicleta sobre esa cuerda? Y algunos, no sé, quizás se aplaudieron, que sí, creemos que tú lo puedes hacer. Entonces él lo hizo y pasó. Y dijo, ahora, ¿cuántos creen que yo puedo hacerlo? Y todos aplaudieron, sí, tú puedes hacerlo. Y ahora voy a regresar. Ahora, ¿quién quiere subir conmigo en la bicicleta? Y nadie levantó la mano. Y en cuanto al cristianismo también, no es creo que esa es la palabra de Dios, pero la definición bíblica de creer es ahora tengo que poner eso como regla para mi vida, obedecer lo que exige Dios para mi vida. Ellos que creían en Jesús porque vieron los milagros, pero no estaban dispuestos de cambiar sus vidas. Según la Biblia, esas personas no creían de una manera para obtener la salvación. Yo creo que mucha gente aún puede ser personas que están asistiendo a la iglesia, dirían, creo, pero creer en la forma bíblica representa o significa una transformación de vida. Que vivimos no para nosotros mismos, sino para agradar no al hombre, sino a Dios. Versículo 30, vimos en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy estás reconociendo, ahora creo, quizás mi concepto era creer y pensando que porque venía a la iglesia, porque creo que esa Biblia es palabra de Dios, pero no he permitido a Cristo reinar en mi corazón. Jesús no es el Señor de mi vida. Yo realmente soy la persona que está determinando mis decisiones. Hago decisiones para agradar a mí mismo, no a Dios, pero ahora entiendo que entonces la salvación no es creer, la salvación es rendir. Y sé que Cristo es el Hijo de Dios, sé que Jesús es el Mesías. Y si tienes esa convicción, es el Espíritu Santo que está hablando en tu corazón. Entonces, uno tiene que rendir para decir, Señor, entrego mi vida, porque no quiero estar lejos de ti. No quiero perder la eternidad en el cielo. No quiero ir al infierno. Y necesito de Jesús en mi vida. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación del Antiguo Testamento en el día de la tentación en el desierto. Vieron los milagros de Dios, pero no creyeron en sus promesas. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras a 40 años. Regresando a Juan capítulo 11, versículo 48. Dice, si le dejamos así, los fariseos en su reunión, si dejamos todos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Está diciendo, si seguimos a Jesús, entonces los romanos dicen que uno tiene que reconocer a César. Pero si reconocemos a Jesús como el Mesías, entonces los romanos no van a permitir eso y van a venir y cuando hablan cuanto a destruir nuestro lugar santo, es decir, el templo, y ellos en el templo también significarían sus posiciones. Ellos tenían una buena posición, una vida cómoda, tenían ingreso, tenían el respeto de las personas, y ellos gobernaban sobre el pueblo judío. Decían, si creemos en Jesús, vamos a perder
las cosas materiales. Y quizás van a destruir nuestro templo. Y quizás nuestra nación, quizás van a destruir al pueblo judío. Versículo 49, el siguiente versículo. Entonces Caifás, uno de ellos, que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el sacerdote que pudo entrar él una vez al año para hacer el sacrificio para toda la nación. Y él les dijo, vosotros no sabéis nada. Y era interesante en estudiar eso. Los líderes religiosos, cuando uno piensa en un pastor o un sacerdote, un líder religioso, si están sirviendo a Dios, supuestamente deben ser personas que tienen un carácter que reflejan el amor de Cristo, ¿no? Y cuando uno ve a una persona que tiene autoridad o título en lo religioso, pastor o maestro o líder, y ve que esa persona, su vida no está de acuerdo con lo que está enseñando, se llama hipocresía. Y la Biblia habla en cuanto a las características de una persona que tiene que estar en posiciones de liderazgo. Y Dios va a demandar de las personas que están enseñando la palabra de Dios. El libro de Santiago dice que no todos deben desear ser maestros de la palabra de Dios, porque los maestros van a ser juzgados más fuertes que las otras personas. Pero cuando Josefo, que fue un famoso historiador judío, escribió sobre el liderazgo de los religiosos judíos en ese tiempo, dijo, los saduceos son, incluso entre ellos, bastante groseros en su comportamiento y en sus relaciones con sus compañeros son tan groseros como con los extranjeros. Entonces, cuando Caifás dice, usted no sabe nada, así es como ellos trataban a la persona. Yo, por mi título que tengo, tiene que escucharme a mí. Yo voy a decir lo que es correcto. Yo voy a decir lo que tiene que hacer. Y si alguien viene para decir, creemos en el Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo y los dones espirituales, pero si alguien te viene para decir, Dios me está diciendo a ti tal cosa, Dios puede hablar, pero Dios también confirma. Si alguien viene, cuidado con personas que siempre dan palabra de Dios, pero siempre para quitar cosas. Dios me dijo que tú tienes que darme $200. Ah, sí, no me dijo nada. Pero si Dios dice, ¿sabes qué? Dios me dijo a mí para darte $200. Ok, yo creo que ese sí, porque es más difícil partir con $200, pero fácil para recibirlo, ¿no? Pero entonces si uno está diciendo, Dios me dijo para darte eso, uno puede decir, ok, esa persona está escuchando a Dios y esa persona quiere agradar a Dios. Pero cuando yo conocí una persona que contrataba obreros para trabajar en diferentes proyectos. Y cuando venían, pusieron de acuerdo, pintar el edificio por tanto. Y él trabajaba con cristianos. Entonces contrató cristianos, pintar ese edificio por tanto, o poner tal cosa en el edificio. Y cuando venían, decían, ¿sabes qué? Estuve orando y Dios me dijo para darte esto. Te prometí que iba a dar así, pero Dios me dijo, no, tengo que darte así. ¿Cómo es eso? Ese no es del Señor. Pero ellos, así fue el costumbre de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, que Jesús les regañaba porque pusieron cargas fuertes sobre las personas y no hicieron nada para levantar ese peso de ellos. Versículo 50. Caifás todavía hablando dice, ¿no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? No estaba pensando en hacer lo bueno o lo correcto, sino estaba pensando, ¿qué es más conveniente? Es más conveniente que esa persona, no importa si es inocente, si matamos a esa persona, ya, problema resuelto. ¿Cómo es eso si uno está escuchando, siendo guiado, un líder siendo guiado por Dios? Siempre quería hacer lo que era conveniente en el momento. Y podemos condenar a Caifás para hacer eso, pero la Biblia dice que nosotros, como cristianos, en Pedro llama a nosotros sacerdotes, nación santa.
Entonces, si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, si tú eres creyente, la Biblia dice que tú eres un sacerdote de Dios. Y cuántas veces podemos hacer lo que es conveniente y no lo que es correcto. Cuidado cuando condenamos a Caifás, porque como dicen, cuando uno está señalando a uno, hay 3 dedos siendo uno mismo. Entonces, si realmente somos hijos de Dios y Cristo es la autoridad en nuestra vida, entonces tenemos que tener cuidado que no estamos tomando decisiones haciendo lo que es conveniente, que es correcto. A veces lo correcto no es lo más fácil, es lo que agrada a Dios. Y cuando uno hace lo que es correcto, Dios, y podemos ver que estoy, Señor, haciendo las cosas porque no quiero agradar al hombre, ni a mí mismo, sino quiero agradarte a ti. Y cuando uno hace eso, entonces Dios puede empezar a abrir puertas y quizás ese va a invitar críticas de algunas personas que no van a entender, pero lo importante es que yo sé que yo estoy bien con el Señor. Él quería proteger a su autoridad y su posición. Y él dijo que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Lo interesante es que él estaba dispuesto para matarle a Jesús para salvar a su propia posición y supuestamente a la nación de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús como el Mesías, como el Señor, como Dios, ese eventualmente resultó en la destrucción de la nación. Y entonces lo que él quiso hacer logró el opuesto. Mira esos 2 versículos que son principios para nosotros. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Está hablando de personas que toman decisiones no consultando la palabra de Dios, no consultando a Dios, sino tomando decisiones en cuanto a lo que a mí parece. Y si lo que nos parece, sin consultar y someternos a la palabra de Dios, entonces puede ser que al momento parece la decisión correcta, pero si Dios no está en el asunto, si Dios no dedica la casa, los obreros trabajan en vano. Si uno va a pelear una guerra y Dios no está, entonces va a resultar en destrucción. Hay cosas que al hombre, al natural, ese parece lógico. Quizás puedes preguntar a personas tu consejo, pero si no conocen al Señor y no están buscando su voluntad, uno puede tomar decisiones que parece. Hay lo que llaman la ley de las consecuencias no como en inglés es unintended consequences, consecuencias no intencionales, que uno toma decisiones estuve hablando con Carlos hoy de mi hermana, que ella tenía diabetes y dieron medicamento para diabetes, pero ese medicamento dañó otros órganos. Eventualmente ella falleció, fue con el Señor, pero dieron medicina para ayudar en esa área, pero dañó otra área. Y a veces tomamos decisiones cuando no estamos invitando a Dios en el asunto. Voy a tomar esa decisión o tomo la decisión diciendo: Dios, pido que bendigas mis decisiones. No te estoy consultando, estoy haciendo lo que yo quiero hacer, pero pido que tú bendigas mis planes. Ese no funciona así. Después Lucas 17:33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Si yo quiero lo mejor para mi vida, entonces tomo mis decisiones, no pensando en Dios, tomo mis decisiones, pero en hacer eso, como Dios conoce todas las cosas, voy a tomar decisiones equivocadas. Pero si yo digo: Señor, yo voy a hacer tu voluntad, entonces Dios tiene manera para poder exaltar y prosperar nuestra vida, porque ponemos a Él en primer lugar. Y cuando uno no conoce a Cristo, uno está ciego a eso, pero cuando uno conoce al Señor, uno tiene que decir: Señor, abre mis ojos,
Y tengo fe, Señor, que si yo hago de acuerdo a lo que tú estás guiando en tu palabra, entonces tú vas a abrir las puertas que tienen que estar abiertas. Tú vas a cerrar las puertas que tienen que estar cerradas. Regresando a Juan capítulo 11, versículo 51, cuando Caifás dijo, mejor que muere una persona en vez que muere la nación, dijo, esto no dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Él habló, pero él estaba siendo usado por Dios. Las palabras de su boca, él formó las palabras de su mente, pero Dios estaba guiando, declarando lo que iba a suceder. Y por su posición de liderazgo, como él fue el líder de la nación, el líder religioso, Dios usó a él para hablar cosas y habló de una forma profética. No creo que Caifás sintió electricidad diciendo, estoy hablando ahora, siendo transmisor de la voz de Dios. Pero él habló y Dios está usando sus palabras. Y ahí quiero dar un ejemplo de algo parecido en cuanto a lo que ha sucedido en los últimos años. Porque en su posición él hablaba y es importante lo que hacen el liderazgo. Porque Dios requiere y demanda del pueblo de acuerdo a las decisiones que toma el líder. Y cuando el presidente toma decisiones, esas decisiones pueden tener efecto o impacto en toda la nación. ¿Han escuchado de un rabino mesiánico, que es decir, un rabino judío que cree en Jesús? Su nombre es Jonathan Cahn. ¿Has escuchado el nombre de Jonathan Cahn? Es un rabino mesiánico. Escribió un libro en el año 2012. Y el libro se llama The Harbinger. ¿Alguien escuchó este libro, Harbinger? Y ese libro, Harbinger, Harbinger significa precursor o algo que predice un evento futuro. Entonces, él puso el nombre Harbinger porque él vio un patrón entre los acontecimientos en Israel, en el Antiguo Testamento, y lo que está siendo repetido en esta nación, en los Estados Unidos. Porque nuestra nación fue fundada sobre la palabra de Dios. Dios exigía de Israel porque era su pueblo. Y creo que Dios exige cosas sobre nuestra nación porque fuimos una nación fundada sobre la palabra de Dios también. El libro hace una comparación y un paralelo entre los acontecimientos que resultaron en la destrucción de Israel en el siglo VI a.C. y la decadencia, eventual destrucción de los Estados Unidos si seguimos el mismo patrón que siguió Israel. La ira de Dios sobre Israel. Leemos en Isaías. Isaías capítulo 9, versículos, vamos a leer 8 al 12. Escucha esa palabra del Señor que Dios dio a Isaías contra su pueblo Israel. El Señor envió palabra a Jacob a Israel. Dios dio palabra a Israel. Y cayó en Israel. 9. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraigos, pero en su lugar pondremos cedros. Espera aquí, vuelva a ese versículo. Lo que pasó, Israel fue atacado. Israel, el liderazgo dijo, fuimos atacados, destruyeron nuestros edificios o nuestras casas y las ciudades, pero nosotros vamos a reedificar lo que fue destruido. Nosotros vamos a levantar y hacerlo. Si hicimos algo de un piso, ahora vamos a hacer 3 pisos. Pero Dios dice, ellos respondieron con orgullo. El propósito de Dios era, Dios, fuimos atacados, fuimos conquistados porque habíamos dejado a ti. El plan de Dios era que permitió ese ataque para provocar a su pueblo para volver a Él. Pero en vez de volver a Él, decían, nosotros vamos a ser más fuertes. Ahora, 11. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra Israel
y juntará sus amigos en contra de Israel. Del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y la boca llena devorarán a Israel. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. 13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en su mismo día. Entonces, Dios está diciendo, estoy permitiendo, levantando sus enemigos para que puedan volver a mí, arrepentirse de sus malos caminos, volver y servirme a mí. Jonathan Cahn escribe, el paralelo con los Estados Unidos. Al día siguiente, el 12 de septiembre de 2011, después del ataque en las Torres Gemelas, el entonces líder de la mayoría del Senado, Tom Daschle, presentó la respuesta de Estados Unidos al mundo. ¿Y qué dijo? Entonces fue el ataque 9/11. El día siguiente, Tom Daschle, que fue la cabeza del Senado, se paró y dio sus palabras. Daschle dijo, Estados Unidos saldrá de esta tragedia como hemos salido de toda la adversidad, unidos y fuertes. Nada puede reemplazar las pérdidas de aquellos que han sufrido. Sé que solo se puede tomar la mínima medida de inspiración de esta devastación, pero hay un pasaje en la Biblia, en Isaías, que nos habla de todos los momentos como este momento. Y él leyó el pasaje, Isaías 9:10. Ese pasaje leímos que Dios está diciendo, permití eso para que vuelvan a mí. Pero en vez de volver a mí, se pusieron orgullosos y decían, nosotros vamos a ser más fuertes. No vamos a buscar a Dios, sino nosotros vamos a poder defendernos. Daschle no tiene la idea de lo que no tuvo la idea de lo que estaba diciendo, explica Kahn. Él pensaba que estaba ofreciendo palabras de consuelo a un pueblo afligido, pero en realidad estaba aceptando las palabras espiritualmente desafiantes y arrogantes de los hijos de Israel, proclamando el voto antiguo y ominoso de los líderes de esa nación. No se da cuenta, pero en realidad está invitando más juicio sobre la nación. El día 14 de junio 2012, ahora sí la imagen, 9/11 de 2011 fue el ataque. Junio del año siguiente, aquí está el presidente Obama con Michelle, y estaban edificando el World Trade Center. Y le dieron a él, lo que está enfrente de él es a beam, que es una viga que iba a ser la parte al techo del World Trade Center. Le dieron, como él era el presidente, para dar alguna palabra que iba a estar ahí, después iba a cubrir con cemento y todo, pero sobre el marco, arriba del techo, unas palabras del presidente. Entonces, ¿qué son las palabras? Ahí se ve en letra roja, lo voy a leer porque está la firma de Barack Obama. Dice, el día 14 de junio del año 2012, el presidente Obama estuvo presente para la ceremonia de la construcción del World Trade Center. Se le dio una viga que construiría la viga final y más alta de la torre. En la viga, el presidente escribió 8 palabras que eran, en efecto, el resumen del antiguo voto de juicio de ese pasaje en Isaías. Él puso, recordamos, reconstruimos y volveremos más fuertes. Es lo que dijo el pueblo de Israel. Vamos a levantar, vamos a reconstruir, vamos a ser más fuertes. Y lo que escribió Obama fue casi un resumen de lo que decía ese pasaje en Isaías, que Dios dijo, en vez de responder así, tenían que volver a mí, arrepentirse como nación, para buscarme, para tener mi protección. Pero en la forma como respondieron, estaban invitando más juicio y resultó en su destrucción. El rabino Jonathan Cahn también escribió, cuando el juicio llegó a Israel, la calamidad devolvió la atención
de la gente al lugar donde la nación había sido consagrado a Dios. Fue en el templo que fue establecido, ¿no?, para la presencia de Dios. El monte del templo, dice Kant. Dios estaba llamando a la nación de regreso a sí mismo. ¿Qué pasa con el 11 de septiembre para nuestra nación? ¿Podría haber también en la calamidad americana un misterio de retorno? ¿Podría haber un mensaje profético escondido en el lugar donde sucedió? Hay un lugar donde América fue consagrada a Dios en oración. También es un lugar vinculado a una advertencia profética desde ese mismo día, pronunciada por el primer presidente de la nación, George Washington, que ahora se está cumpliendo. En 1789, el recién inaugurado presidente George Washington, el presidente Washington, en su primer día que tomó puesto como presidente de esa nación, dio una advertencia profética en el Catedral Federal de la ciudad de Nueva York, porque la nación no fue fundada en Washington, D.C. El primer capital fue en Nueva York. Y George Washington estaba en Nueva York en la misma posición donde estaban las torres de 9/11. Declaró que la prosperidad y protección de Estados Unidos dependían en su adhesión a Dios. Más tarde, los líderes políticos de la joven nación se reunieron en la capilla de San Pedro para comprometer el futuro de la nación con los propósitos de Dios. Esta capilla estaba ubicada en la zona cero y sobrevivió milagrosamente del ataque de 11 de septiembre, prácticamente sin daño. Pero en el mismo lugar donde fue el ataque, ese fue el lugar donde esa nación fue entregada al Señor. Y George Washington dijo, si buscamos a Dios, vamos a tener la protección de Dios. Si nos alejamos de Dios, estamos invitando la destrucción sobre nosotros como nación. Y esos líderes que hablaron proféticamente sin saber lo que estaban diciendo, como Caifás habló sin saber que él estaba hablando proféticamente, pero lo que estaba hablando estaba de acuerdo con los propósitos de Dios. Ahora, nosotros como nación, creo que Dios nos está dando oportunidad, pero si seguimos como nación alejándonos de Él, entonces vendrá destrucción y juicio. En nuestro texto, Juan 11:52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora, ese no es palabras de Caifás, esa es palabra de Juan haciendo comentario de lo que dijo Caifás. Caifás está hablando, pero Dios estaba cumpliendo sus promesas. Y cuando Jesús murió, Caifás habló sobre la muerte de Jesús, pero el cumplimiento, de acuerdo al plan de Dios, era para no solamente por la nación de Israel, sino también para congregar en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes son los hijos dispersos? Tú y yo, si no somos judíos. Porque cuando Jesús murió, se abrió la puerta para la salvación para todos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fue para el judío, pero como los judíos rechazaron a Jesús, el camino fue abierto para nosotros, los no judíos. Voy a leer un pasaje rápido que habla de Dios haciendo un solo pueblo, como está diciendo aquí, como Juan está diciendo. En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 19. No sé si está en la... No está, lo voy a leer. Si tienes tu Biblia, Efesios 2, 11 al 19. Dice, por tanto, ahí está. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, está viendo a los no judíos, y en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Éramos lejos de Dios, ¿no? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque la promesa de Dios fue para Israel,
y ajenos de los pactos de la promesa, la ley, las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, los gentiles, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Jesús. 14. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, de dos pueblos, los judíos y los gentiles. Si creen en Jesús, somos un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación entre los judíos y los gentiles. Ahora somos una familia, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, los gentiles y los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenidizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese fue el cumplimiento de esa profecía de Caifás. Terminamos regresando a Juan capítulo 11, versículo 53. Lo voy a leer. Dice, así que desde aquel día acordaron de matarle. Ya tomaron, después de la profecía de Caifás, tomaron la decisión de matarle a Jesús. Versículo 54 de Juan 11. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Una cosa aquí la Biblia muestra en cuanto a la moderación entre la fe en Dios y la presunción. Hemos visto antes que Jesús estaba en Jerusalén, estaba hablando, estaba confrontando a los líderes religiosos, y cuando ellos querían prenderle a Jesús, dice que Él caminó en medio de ellos. No le pueden hacer daño porque no había llegado su tiempo. Jesús nunca tenía miedo de los judíos. Jesús sabía que vino para dar su vida, que vino al mundo para morir. Pero aquí, cuando estaban ya tomando planes para matarle, entonces dice que Jesús no fue abiertamente en Jerusalén, sino se quedó en las aldeas. ¿Por qué? Yo creo que cuando Jesús estaba yendo en Jerusalén, es porque el Espíritu Santo estaba afirmando, diciendo, tienes que ir. Fue a dirección de Dios. Pero cuando Dios no dijo ir a Jerusalén, no fue a Jerusalén. ¿Qué dice eso para nosotros? Estoy pensando en una ilustración. Si Dios nos manda a hacer cosas y estamos convencidos Dios está diciendo para hacer tal cosa, podemos obedecer sin miedo porque Dios está con nosotros. Pero es diferente para decir, yo soy cristiano, entonces yo voy a cruzar la autopista 5 y voy a caminar ahí y sin mirar porque soy cristiano y Dios prometió su protección. No, si uno hace eso, uno va a terminar en el hospital o en el morgue. Y uno no puede decir, Dios, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me protegiste? Porque uno está haciendo, es como presumir de la protección de Dios. Entonces Jesús también está demostrando, cuando Dios dijo, tienes que ir a Jerusalén, Él fue. Pero cuando Dios no dijo ir, entonces Él se fue en las aldeas. Cuando Satanás dijo, sáltate de ese templo y Dios te va a mandar sus ángeles. Jesús dijo, no me digo para saltar. Si Dios me dice para saltar, yo voy a saltar. Pero no voy a saltar y decir, ahora Dios tienes que salvarme. Entonces, nosotros también podemos tener fe cuando estamos andando en obediencia, pero tampoco no podemos decir, yo voy a tomar mis decisiones
ahora me salió mal. Dios, ¿qué pasó? Ahora es de mi situación. Y Dios está diciendo, yo no te dije para casar con ese hombre o casar con esa mujer. No te dije para tomar ese trabajo, no te dije para tomar esa decisión. Pero esa oferta de trabajo me están pagando mucho, aunque tengo que trabajar los domingos, pero voy a ganar el doble. Y después de un tiempo, mi familia está en desastre porque no he dado atención a las cosas de Dios. Ahora, Dios, ¿dónde estás? Hay que no tomar decisiones por nosotros mismos, sino Dios, guíame en mis decisiones. Salmo 138, 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. En obediencia tenemos la protección de Dios. Pero salgo de obediencia, entonces no puedo contar. Dios, por su gracia, quizás me puede bendecir o protegerme. Pero si no estoy dependiendo de Dios, entonces puede haber consecuencias. El último, aquí terminamos con el pasaje. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región de Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Entonces estaban diciendo ahora, ¿Jesús vendrá? ¿No vendrá? Si quieres saber si Jesús fue o no a Jerusalén, puedes regresar la semana que viene, vamos a leerlo. O puedes leer Juan capítulo 11 en tu casa esta semana. Pero entonces la aplicación para hoy. Dios tiene sus propósitos. Si yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida, necesito morir a mí mismo. Decir, Señor, yo no quiero agradarme a mí mismo, quiero hacer tu voluntad. En hacer eso, el hombre natural parece que estoy como exponiéndome a daño, a ser lastimado, pero si estoy rendiendo mi vida al Señor, estoy diciendo, Señor, estoy confiando en tu protección. Y tenemos que volver a esa palabra. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Aquí en su palabra. Cuando Daniel, cuando Juan, cuando los que escribieron la palabra de Dios, ellos escribieron por revelación. Dios reveló cosas. Y tenemos la doctrina que creemos que fue por revelación de los que escribieron esa Biblia. Ahora no hay revelación. Ahora hay inspiración que Dios puede, yo puedo tener una Biblia y tenerlo en mi estante en la casa y digo, oh, esa es la Biblia, palabra de Dios, y lo tengo aquí bien guardado, limpio, para que cuando viene polvo lo voy a limpiar. Pero si no lo saco del estante y no lo leo y no lo pongo en mi corazón, es un adorno. Pero si estoy sacando ese libro, estoy leyendo, guardando ese libro en mi corazón, estoy aprendiendo lo que Dios requiere de mi vida. Y también de lo que podemos aprender de hoy, orar por nuestra nación. Porque si nuestra nación sigue en el mismo rumbo, vendrá destrucción. Pero quizás Dios puede tener misericordia y Dios puede decir, ok, entonces ya no viene la destrucción en el año 2022 o 2020. Quizás nos da más tiempo para poder servir y para no disfrutar de nuestras propias vidas, sino hacer la voluntad de Dios y trabajar las cosas del Señor para salvar almas para el Señor. Y orar por nuestros líderes, y orar por nosotros mismos, orar por nuestras familias, orar por nuestros matrimonios, orar por nuestros hijos, por la fortaleza y protección de Dios, la guianza de Dios. Yo estoy orando, Señor, mi conocimiento es limitado. Señor, hazme ver cosas que yo no puedo ver en mis ojos naturales. Señor, hazme entender cosas que yo no puedo entender por estudiar libros, cosas que tu Espíritu Santo tiene que revelar. Pero ese viene
con tiempo en oración, con dedicación, en querer hacer la voluntad de Dios y en que estamos predicando el lema para el año, la santidad, de apartar nuestra vida para el Señor. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Quiero hacer una invitación en esta mañana. Si nunca has entregado tu corazón al Señor, nunca has pedido, Señor, entre en mi corazón para necesito un Salvador. La Biblia me enseña que yo soy pecador. Y creo tu Biblia, creo que tu palabra, que yo soy pecador, necesito un Salvador. Jesucristo es la única respuesta. Si tú nunca has invitado a Cristo a entrar en tu vida para perdonar tus pecados, entonces quiere decir que cuando mueres vas a estar delante de Dios y vas a tener que enfrentar al Señor con tus pecados y hay un solo destino que es al infierno. Pero Dios está diciendo, no tienes que, ese no fue mi plan es para salvación. Mi provisión es Jesucristo. Y tienes que abrir tu corazón, no ser como esos Caifás y los judíos que entendieron y creyeron en su mente, pero no entregaron sus corazones. Si tú has creído en tu mente, nunca has entregado tu corazón, hoy día tú puedes hacerlo. Mirando por redes sociales o estar aquí en persona, voy a pedir hacer una invitación para los que quieren recibir a Cristo. Y si tú quieres entregar tu corazón y pedir al Señor para cambiar y transformar tu vida, tú no vas a cambiar tu vida. Si tú invitas a Cristo, el Espíritu Santo va a transformar tu vida. Y va a ser la mejor decisión que tú jamás podías haber hecho. Voy a pedir, si puedes, vamos a inclinar nuestros rostros, pero si tú quieres invitar a Cristo en tu corazón esta mañana, levanta tu mano. Y quiero orar por ti. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiere recibir a Cristo, estás mirando por redes sociales también, si tú quieres invitar a Cristo, hoy es el día para hacerlo. Oramos. Señor, tú eres la respuesta, la única respuesta que hay para salvación en este mundo. Queremos rendir nuestras vidas, Señor. Queremos salir del trono de nuestro corazón y permitir a Cristo reinar y gobernar nuestras vidas, para vivir para ti. Y la cosa es que cuando vivimos para ti, entonces, Señor, tú vas a prosperar nuestras vidas, tú vas a bendecir nuestras vidas. Cuando queremos vivir para nosotros mismos, como Caifás quiso tomar decisiones por el bienestar a su forma de pensar, pero llegó en destrucción. Como leímos, hay un camino que parece bien, pero resulta en destrucción. Tú tienes vida. Tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, para rendir nuestra vida a ti. Usa nuestras vidas, Señor, como tus instrumentos para orar y para poder obrar y para poder bendecir y también para poder traer personas a la cruz de Jesús, donde es el único lugar donde podemos encontrar el perdón y la vida. Señor, te damos gracias a ti y bendecimos tu nombre, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Tenemos una visita también Arturo. Arturo, Dios te bendiga. Bienvenidos a Nuevos Comienzos. También el anuncio de que como estamos levantando fondos, el puesto de fuegos artificiales a partir del día 30 de junio hasta el 4 de julio, si vas a comprar fuegos artificiales, cómpralos en la esquina de Norwalk Boulevard y Washington, el puesto ahí de la iglesia, y así se va a venir para bendecir a la Avenue y para la iglesia. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Y felicidades a todos los graduados.